Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento, con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Es un placer volver a saludarles a través de las ondas de Radio del Pacífico, de parte de la Iglesia Evangélica La Hermosa y su servidor, el pastor Eliseo de la Cruz. Tenemos el privilegio de bendecirles domingo a domingo con la palabra del Señor y con algunas noticias que puede ser de interés para nuestros oyentes. El apóstol Pablo puso especial énfasis en el conocimiento correcto y en la exposición también correcta de la palabra de Dios. Por eso les dijo a los efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él deseaba que los efesios y también todos nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, conociendo correctamente la palabra de verdad. Por eso hoy queremos compartir un tema acerca de cómo interpretar y exponer correctamente la palabra de Dios. Tengo a mi lado a la pastora Carmen Quispe. Ella es la subdirectora de nuestra escuela bíblica y discipulado, así que hoy va a compartir un tema que va a ser de bendición y de ayuda para todos nuestros oyentes. Pastora Carmen, bienvenida. Es un placer tenerla en nuestros estudios, así que comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón con nuestra audiencia. Adelante. Gracias por el pase, pastor. Saludo a todos los oyentes que están en la sintonía de Radio Pacífico. Hoy permítame compartir con ustedes este tema, trazando bien la palabra de verdad, basado en 2 de Timoteo 2:15, en 3 versiones. NBI. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Dios habla hoy, nos dice, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor, aprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Y traducción lenguaje actual dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Aproximadamente por los años 66 o 67 después de Cristo, el mundo conocido de ese entonces estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Nerón, un sanguinario emperador, acusó falsamente a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Por ello dictó un decreto dando inicio a una brutal persecución. Muchos cristianos fueron quemados vivos y convertidos en teas humanas que iluminaban durante la noche los jardines del palacio. Pablo, el apóstol, otra vez más se encontraba preso, pero en esa ocasión era un prisionero del emperador. Las circunstancias eran muy distintas a las narradas por Lucas en el último capítulo de Hechos. Pablo escribe a su amado hijo, a Timoteo. Escribe de una manera como alguien que está pronto a partir. Le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4:6. La gran preocupación de Pablo era encargar a Timoteo para que prepare hombres fieles, como maestros idóneos que a su vez estos enseñen a otros las sagradas escrituras. En 2 de Timoteo 2:2 encontramos de esta manera la palabra del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa era la preocupación de Pablo, de que hubieran hombres fieles que siguieran transmitiendo el mensaje del evangelio verdadero. Vamos a ver 4 verdades a destacar. Primero, la obra de Dios requiere del obrero su mayor esfuerzo. Por eso que encontramos en la palabra que nos dice, procura con diligencia. Esto significa, haz todo esfuerzo, ejercítate, pon tu mayor esmero a apresurarse a hacer algo, no cansarse de seguir, no darte por vencido al no entender la palabra. Y ahora surge una pregunta, ¿en qué? ¿En qué voy a procurar yo con diligencia? En trazar bien. Maneja con precisión. Esto es una traducción de la raíz griega ortomeo. Orto significa derecho y tomeo, dividir. Implica entonces nivelar o enderezar un camino que corta rectamente el sendero. Nos exhorta, por un lado, a poner interés. Nos anima a poner cuidado. Por otro lado, nos está diciendo que actuemos de acuerdo y en consecuencia a lo que queremos conseguir. En este caso, el ser aprobado por Dios. Recordemos también la advertencia que hace el apóstol Pedro en cuanto a los indoctos del primer siglo que torcían las verdades enseñadas en las Escrituras. Segunda de Pedro 3:16 dice, en cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto,
aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Pablo añade en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 20 siglos después, la verdad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras sigue teniendo enemigos que, torciendo su verdadero significado, extravían a la gente de el camino. Tuercen las Escrituras quienes trazan mal la verdad de Dios revelada en la Biblia. Al interpretar un texto fuera de su contexto, al atribuir un significado a determinado pasaje según la imaginación o alegando alguna experiencia espiritual sin tomar en cuenta las reglas básicas de interpretación. Desconocer los pasajes paralelos. Ignorar quién dice qué en determinado pasaje. Establecer puntos doctrinales sobre textos aislados, no tomando en cuenta la armonía de las Escrituras, y muchos otros descuidos por ignorancia o adrede. Por lo tanto, si queremos trazar rectamente el sendero de la verdad, debemos esforzarnos lo mismo que Pablo le pide a Timoteo, a mantenerse firme en la verdad y enseñar a los demás a hacer lo mismo. Debe manejar la palabra de Dios correctamente, estudiándola diligentemente, aferrándose a ella y animando a otros a hacer lo mismo. En segundo lugar, vemos que Dios es el que aprueba o no la palabra expuesta. Presentarte a Dios aprobado como obrero. Timoteo era un obrero de Dios. Había sido discipulado por su madre y su abuela, con las cuales aprendió las Escrituras e instrucciones vitales. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo contienen múltiples consejos y directrices para que éste sea un obrero fructífero, un instrumento de Dios eficaz. Todos hemos sido llamados a ser participantes de la gran obra de Dios y a colaborar en alguna medida en la extensión del reino de Dios. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, desearemos escucharle decir: bien hecho, mi buen y fiel alumno. Has aprendido de mí, has manejado correctamente y has enseñado fielmente mi palabra de verdad. Nuestra recompensa será no por cuanto hayamos conocido de la palabra de Dios, sino cuán bien la trazamos. Cuando la palabra es bien trazada, no solo la entendemos correctamente, sino que llegamos a ser la palabra viviente en nuestras acciones y nuestra enseñanza, conduciendo a los oyentes a Dios. Entonces estamos aprobados delante de Dios. Es decir, para ser aprobado como obrero, tus obras deben ir de acuerdo a la palabra. Predica con el ejemplo. Toma la cruz como Jesucristo. En Proverbios 10, 16 al 17 nos dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. En tercer lugar, vemos que nuestra peor vergüenza sería que el Padre se avergüence de nosotros. ¿Qué es vergüenza? Vergüenza es turbación del ánimo ocasionada por la conciencia, por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Si usamos bien la palabra de verdad, no tendremos de qué avergonzarnos delante de Dios. Si hacemos lo contrario, no solo sentiremos vergüenza, sino que nuestro Señor tendrá vergüenza de nosotros. Marcos 8:38 nos dice: delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con los ángeles. Pablo añade en 2 de Timoteo 1:8:
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vemos cómo Dios habla de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Si hay esta presentación de siervos perfectos, rectos, temerosos, también hay vergüenza por aquellos que actúan y viven contrariamente. Y en cuarto lugar, si usamos correctamente la palabra, no se perderá nuestro esfuerzo. Usar bien la palabra significa diferenciar correctamente, dividir derechamente, entender rectamente. Para usar bien o manejar con precisión, Timoteo debe conocer la verdad y no ponerle entredicho. Pablo da ejemplo de quienes se han desviado de la verdad y trastornan la fe de algunos. En 2 de Timoteo 2, del 17 al 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. También le advierte que se aleje de cuestiones necias e insensatas. En 2 de Timoteo 2:23, Pablo le dice a Timoteo, desecha todas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Por ello debemos tener en cuenta que manejar correctamente la palabra de Dios no consiste únicamente en tener conocimientos intelectuales. A Timoteo se le recomienda que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo 4:2. Las Escrituras nos ayudan a equipararnos para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Efesios 4:15 nos menciona, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Manejar correctamente la palabra de Dios debería cambiarnos. Efesios 4 del 17 al 32 nos va a decir, despójate del viejo hombre, renuévate en el espíritu, vístete del nuevo hombre creado según Dios. No contristéis al Espíritu Santo. El resultado debe ser que conozcamos más a Dios, lo amemos más y también amemos a los demás. La palabra de Dios examina nuestros corazones. Hebreos 4 del 12 al 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos muestra nuestra propia pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios. Isaías 6 del 5 al 7 nos dice, nos relata, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombres inmundos de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que éste tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mediante su palabra entendemos acerca de Jesús, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
comprendemos correctamente su santidad y sus innumerables bendiciones para todos los suyos. Llegamos a ser sacrificios vivos, deseosos de conocerlo y servirlo con amor. Romanos 12, 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siervos del Dios Altísimo, tenemos ese hermoso privilegio y responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad y ponerla en práctica en nuestro quehacer diario, en nuestra vida cristiana. Ello va a demandar esfuerzo, va a demandar dedicación y dependencia del Espíritu Santo en oración. Ante este reto, no estamos solos ni huérfanos. Tenemos la ayuda oportuna del Trino Dios. Vamos a orar por lo que hemos aprendido a través de la palabra. Buen Dios, gracias. Gracias, Padre, por esa carta hermosa que nos has dejado. Porque a través de ella, Señor, vamos aprendiendo, vamos caminando, papá. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra viva y eficaz, fiel y verdadera, Señor. Ilumina nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. A través de tu palabra aprendemos a conocerte más cada día. Oh Dios, oro en esta mañana por todos los oyentes, por todos aquellos, Padre mío, que han escuchado, Señor, este mensaje, Padre, para que tu palabra también obre en ellos. Señor, pido, Padre mío, por mis consiervos, bendito Dios, que entren, Padre, en esa vida de temor delante de tu presencia, para que puedan trazar bien la palabra de verdad. Sí, mi Dios, que siempre haya ese sentir, bendito Dios, y que jamás, Señor amado, nos podamos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino caminar, Padre, por ese camino que tú nos has trazado, de llevar, Señor, el evangelio puro, ese evangelio, Señor, vivo, que transforma, Señor, vidas y corazones. Sí, mi Dios, te pido, Padre, esto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. El apóstol Pablo tuvo mucha preocupación
porque ya en su época existían hombres que torcían la palabra de Dios, y por eso le encarga a Timoteo, faltando ya poco tiempo para su partida a la eternidad. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Por eso la Iglesia Evangélica, la Iglesia La Hermosa, pone énfasis en el discipulado, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y al comenzar este año, nuestra escuela de discipulado ha atraído a bastante estudiantes. Ahora vemos mayor interés de parte de los miembros de la iglesia de prepararse en la sana doctrina, de conocer la palabra de Dios. Nuestros salones están llenos de estudiantes y damos gracias a Dios por eso. Y animamos a las iglesias, a los hermanos y pastores que nos escuchan, a establecer su escuela de discipulado o de enseñanza, como usted quiera llamarlo, pero puede hacerlo en su iglesia. Por eso hoy tendremos una hermosa ceremonia de instalación de nuevos líderes de nuestros grupos familiares, que también imparten la palabra de Dios en las reuniones de las células o los grupos que nosotros llamamos. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, pero no se olviden de traer a sus invitados. Asimismo, el día martes ya vamos a comenzar con la reunión de los grupos, a prepararse todos. Sería bueno que ustedes vengan a los cultos hoy, porque vamos a dar las orientaciones necesarias para reiniciar nuestro trabajo con los grupos familiares. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por vuestra atención. El próximo domingo volveremos a encontrarnos a través de Radio del Pacífico. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.